Bienvenido o bienvenida a esta tercera y última clase de autoconocimiento. Esta tercera pieza de contenido en la cual sencillamente vas a incorporar una serie de herramientas que, número uno, van a ayudar a fortalecer tu paz interior, ese sentido de la paz interior que veíamos un poquito en la clase número uno, en la cual vimos cómo librarnos de la salida de tu pasado. En la clase número 2 vimos alguna pauta sobre cómo empezar a conocerse uno mismo, cómo definir qué clase de persona quiero ser en el futuro, con qué clase de personas me quiero rodear, algunas preguntas reflexivas más vinculadas a la introspección personal que nos van a ayudar a conocernos e integrarnos con nosotros mismos y por supuesto fortalecer la calidad de nuestras relaciones, tanto con uno mismo como con los demás. Porque perfectamente el autoconocimiento, si bien se trata de uno mismo, también lo que yo tengo internamente es lo que posteriormente termino reflejando externamente, en el mundo, en las relaciones, en mis objetivos, en mis negocios, en el emprendimiento, en mis estudios, con qué clase de actitudes me manejo en el día a día. En esta clase, acá tenemos los objetivos. Por supuesto que tanto la clase número 1 como la clase número 2 la vas a tener en la descripción y en los comentarios fijados. Por si todavía no las viste, de igual manera te recomiendo que hagas esta clase porque te vas a llevar mucho, pero muchísimo valor. Y por supuesto, si lo combinas con las otras clases, ni hablar. Así que vamos directo a los objetivos de esta clase. ¿Cómo va? Bienvenido a esta clase. En este último video vas a incorporar tres herramientas, que van a potenciar tu mentalidad de abundancia, construir una mentalidad abundante, autoconsciente, que te permita de repente tanto superar las dificultades que se te presenten a lo largo de tu vida y a su vez, por otro lado, también crear pensamientos, ideas optimistas y que potencien diariamente la calidad de tu vida. Adentrándote en un estado de conciencia plena, de modo tal que puedas fortalecer tu paz interior, lo que decía anteriormente, y cómo afrontar tanto de manera proactiva como eficiente las distintas dificultades y obstáculos que la vida te presenta. Cómo de repente seguir fortaleciendo la conciencia y la congruencia con nuestra identidad en aquellos momentos turbulentos, oscuros, las distintas dificultades, obstáculos y barreras que a todo ser humano se le presenta en la vida. Así que, sin más vueltas, vamos con la clase. En primer lugar, los objetivos como autores de la clase es que aprendas a valorar tu situación actual, es decir, el momento presente, ya sea que te estén saliendo bien las cosas en ese emprendimiento, en tus estudios, ya sea que te esté yendo bien en general en la vida o que estés atravesando alguna dificultad actual, que aprendas a valorar esa situación por cómo es en todo momento. Y acá entre paréntesis dice, ya sea favorable o no tan favorable. Los motivos por los cuales haces todo lo que haces, esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es un concepto que se hila mucho con la autoconciencia. Y un tercer concepto que para mí es fundamental y que se hila bastante con el autoconocimiento y con la actitud de cada uno, de cómo elige la respuesta, eso que veíamos en las clases previas, cómo uno elige la respuesta frente a todo lo que le sucede, que es la vida es evolución, que también ya lo vamos a ir desarrollando. Perfecto, vamos entonces con el primer punto, que dice: la conciencia y aceptación del proceso es el único medio que te permite, que te lleva, a tu realización personal. Realización personal, como veíamos en las otras clases, es lo mismo que paz. Retomando un poco, haciendo un poco de memoria de la clase 1, básicamente decimos que el objetivo principal de todo ser humano no es ni ser feliz, ni estar motivado. Todos esos valores, si bien son intrínsecos y los buscamos por naturaleza propia, pero todo recae en una misma bolsa, que es estar en paz tanto con uno mismo como con los demás, no tener ningún bache, ninguna herida. Entonces, cuando se habla tanto de paz interior, como en este caso arriba, o de realización personal, es prácticamente lo mismo, lo aclaro por las dudas. Vamos a cambiar entonces el resaltador y empezamos con el desarrollo del contenido. Una habilidad fundamental que te proporciona tanto el autoconocimiento como la espiritualidad es la capacidad de aceptar en dónde estás parado. Es decir, como veíamos anteriormente, valorar tu situación actual en todo momento. Valorar cuando las cosas no te están yendo tan bien, cuando no estabas obteniendo los resultados que estabas esperando, como así también valerte de tu trabajo. Es decir, cuando yo consigo esos resultados que deseo, que tanto estaba deseando, si bien por supuesto puedo ir por más, y de hecho, como siempre digo, está perfecto tener ambiciones de progreso, pero siempre valorando tu situación actual, siempre valorando las cosechas de tu éxito, como acá decía, ahí llegamos a esa parte. Pero básicamente es eso, siempre valorando tanto cuando estás presenciando desaciertos, porque por un lado es una oportunidad de mejora, y por otro lado tus triunfos reconociéndolos genuinamente antes de pasar al siguiente nivel, básicamente. Independientemente de que te consideres una buena o mala posición, debido a que la única forma de salir de momentos no tan favorables, y valorar las cosechas de tus éxitos. Básicamente lo que decía anteriormente, o sea, cuando no estoy en una buena posición o mi posición no es la mejor,
La única forma de salir de ese estado o de esa situación actual es básicamente valorando esa situación, no generando resistencia como vamos a ver. Y por otro lado, cuando me está yendo bien, valorar las cosechas de mis éxitos. Cuenta a veces, y acá justamente hay otro concepto vinculado a las dificultades. En primer lugar vamos a abordar las dificultades. Siempre que tenemos una inseguridad, una discusión, un fracaso o lo que sea, este concepto oscila bastante. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuántas veces te pasó que en el corto plazo viviste una situación que percibiste como una injusticia o condena que te envió la vida? O sea, de repente, esa situación que interpretaste de manera negativa, que te afectó ya sea mental, físicamente, que repercutió de manera negativa en tu persona, como por ejemplo, acá puse algunos ejemplos, ese divorcio, esa pelea con tu amigo, ese fracaso en tu proyecto, baches económicos que por ejemplo quebraste, te quedaste en bancarrota, el proyecto, el negocio no funcionó, lo que sea. ¿Cuántas te pasó que en el corto plazo, en esa situación que parecía estresante, agobiante, tediosa, difícil, turbulenta, la percibiste de esa manera, de una manera quizá negativa, cerrada, pero que con el paso del tiempo, en el largo plazo, con el correr de las semanas, de los meses, incluso de los años, lo resignificaste, es decir, que le diste un nuevo significado y en consecuencia lo interpretaste como una oportunidad que te dio la misma vida para progresar y evolucionar como persona. O sea, producto de ese divorcio, que en el corto plazo lo veías como una injusticia, como una condena, como una ruptura como tal de corazón, ahora en el largo plazo lo interpretaste como una oportunidad para, por ejemplo, conocerte a vos mismo, aumentar tu sentido de la seguridad personal y en consecuencia, por ejemplo, tener una nueva pareja que te haga más feliz y abundante. Esa pelea con tu amigo en el corto plazo se sintió triste, confuso, en incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar y después en el largo plazo fue una oportunidad para, por ejemplo, establecer límites entre con qué clase de personas me quiero seguir juntando o con qué clase de personas me quiero seguir rodeando y con cuáles sencillamente no. Que de hecho, si querés hacer ese ejercicio, lo hicimos en la clase número 2 y por eso te recomiendo que genuinamente después de esta clase la veas. O por ejemplo, si fracaso en tu proyecto, después de errores, de mala gestión con asociados, con socios y demás, eso lo interpretaste como una oportunidad para mejorar tus habilidades de emprendedor, mejorar tus habilidades de comunicación, de ventas. Con lo cual, todas esas situaciones que en su momento parece que están como para jodernos, para molestarnos, que las interpretamos como dificultades como tal, en el largo plazo terminan siendo una oportunidad como que dice de progreso y evolución como personas. Porque precisamente acá está la vida es evolución, que ya vamos a hallar a ese concepto, que básicamente consiste en que toda situación te hace evolucionar, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Cambiamos al resaltador y de hecho en realidad lo voy a achicar un poco, lo voy a cambiar un poco para que se siga viendo la teoría. Ahí va. Dice, contar mi caso, mi camino en fútbol y en el desarrollo personal, esas barreras. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto es una experiencia mía. Yo sigo jugando al fútbol, pero durante mucho tiempo siempre tuve inseguridades a la hora de jugar al fútbol. Inseguridades más que nada por constantemente estar comparándome con mis compañeros. Que este juega mejor, que regateaba mejor, y qué hacía con ese tipo de pensamientos. Básicamente caía en el típico pensamiento de no soy tan valioso, no soy lo suficientemente bueno y en consecuencia eso aumentaba tanto mi inseguridad como mi desconfianza en mí mismo, en este caso en esta área particular de mi vida que era el fútbol. Sin embargo, una vez que sencillamente paré la pelota en términos de fútbol, pero una vez que me detuve a pensar por qué estaba teniendo las actitudes y comportamientos que estaba teniendo, fue sencillamente cuando me di cuenta de esto, que en primer lugar lo tuve que aceptar, o sea, tuve que aceptar que yo me estaba recriminando constantemente, que yo me percibía como una persona insegura, que no me sentía tan valioso, que obviamente eso no me gustó en un principio porque obviamente a nadie le gusta reconocer que, por ejemplo, se estaba percibiendo como alguien que no valía lo suficiente, que no era lo suficientemente bueno, que estaba inseguro. O sea, todo el mundo busca sentirse seguro, con energía, abundante, con confianza. Pero hay momentos en los que no. Hay momentos en los que sencillamente tu mente va dominando. La parte inconsciente de tu mente lo domina más que la consciente, digamos. Y medio que como que esa situación fue ese bache, esa injusticia o ese proceso oscuro que en su momento lo interpreté así porque obviamente como digo no me gustaba sentirme ni expresarme de esa manera, pues después en el largo plazo eso me sirvió para aumentar mi seguridad, para iniciar mi camino de desarrollo personal, de conocerme a mí mismo, de fortalecer mi seguridad, de hoy tener la confianza de, por ejemplo, estar hablándole a la cámara, de sacar mi tercer infoproducto, que en este caso son las clases de autoconocimiento, de estar más seguro, por ejemplo, a la hora de jugar al fútbol. Digo el fútbol porque en este caso es una situación que a mí me pasó personalmente, pero te puede pasar en cualquier área de tu vida, con relaciones, con la seguridad en uno mismo, qué tanta seguridad, qué tanta confianza tengo en mí mismo. Con lo cual, en mi caso era al principio
No me gusta sentirme así, transitaba ese periodo de dificultad, pero después en el largo plazo evolucioné y progresé tanto como persona como deportista en este caso. Y por otro lado, en el desarrollo personal también. En el desarrollo personal, yo cuando inicié mi camino en el desarrollo personal, me pasaba con los hábitos, que yo literalmente tenía que hacer mis hábitos todos los días a rajatabla, porque si no sentía esa dosis de insuficiencia personal. Vamos a decir, de insuficiencia personal en el sentido de que, por ejemplo, si yo no me podía bañar con agua fría ese día porque tenía que viajar y tenía que salir temprano, y me quedaba dando vueltas en la cabeza, o no meditaba y sentía como, no, tengo que meditar, o sea, yo tengo que meditar. Pero como vamos a ver en la siguiente hoja, hay una diferencia entre necesitar hacer un hábito y preferirlo, preferir ese estilo de vida, esas actitudes, esos comportamientos, pero no necesitar, no aferrarse genuinamente. Pero hasta que yo hice literalmente esa reflexión que te acabo de hacer en un minuto, tuve que tardar meses y meses de trabajo, de autoconocimiento, de reflexión, como me pasó en el caso de fútbol. Pero ¿qué pasa? Todos esos meses de reflexión forman parte de ese proceso hacia la evolución como persona. Muchas veces queremos negar ese proceso, muchas veces queremos seguir generando este tipo de resistencia de no, ya estoy bien, quiero sentirme bien, no pasa nada, le seguimos mandando para adelante, cuando en realidad muchas veces tenés que frenar, hacer una respiración, ver en dónde estás parado, valorar tu situación actual. ¿Qué quiere decir valorar tu situación actual? Sencillamente aceptar en mi caso que, por ejemplo, estaba inseguro, que no tenía confianza en el desarrollo personal que estaba haciendo, por ejemplo, muy sobreexigente conmigo mismo, que no era en última instancia el estilo de vida que quería crear, porque a nadie le gusta el estilo de vida en el cual si no hago esto me tengo que recriminar y me ato constantemente a algo que tengo que hacer sí o sí de manera obligatoria, generando un montón de resistencias y negatividad en mi vida. Sin embargo, con el correr de los meses, que como digo fue ese proceso, recién ahí pude tener esa mayor claridad mental. Y de ahí es eso de que la vida es evolución, y de ahí este concepto de este concepto que decíamos de que en el corto plazo parece oscuro, pero en el largo plazo es obtener una mayor claridad mental, por así decirlo. La cuestión es la siguiente, básicamente. La vida no comete errores. La vida, el universo, en quien creas, no importa en quién creas, por acción u omisión, tarde o temprano te hace evolucionar como persona. O sea, todas esas situaciones que interpretamos como baches internos, en largo plazo terminan siendo fuentes de progreso. Claro, el problema está que justamente cómo hacemos para llevar ese proceso, porque si vos me decís que en el corto plazo me voy a sentir de una manera que no estoy tan a gusto conmigo mismo, pero después en el largo plazo me voy a expandir como persona, ¿qué hago en ese proceso? ¿Qué hago en esas semanas? ¿Qué hago en esos meses? O incluso, ¿qué hago en esos años? ¿Cómo hago para no perder mi sentido de la seguridad personal, de mi confianza, de cómo hago para percibirme a mí mismo? Básicamente, tanto en la clase número 1, número 2 y lo que sigue esta clase número 3, son todas esas herramientas para que justamente, producto de conocerte y valerte a vos mismo, puedas afrontar, por ejemplo, las dificultades que te presenta la vida, entre tantas otras cosas que hemos visto a lo largo de estas clases. Y acá hay una frase que me encanta, que la leí creo que en el club de las 5 de la mañana, que dice: todo cambio es difícil al principio, turbulento en el medio y hermoso al final. Literalmente esa frase describe todo lo que venimos viendo hasta ahora. Al inicio parece difícil, estoy en incertidumbre, no sé qué me pasa, no sé cómo me siento realmente, o no sé por qué me siento inseguro, por qué me está pasando esto a mí. Yo sé que me debería sentir de otra forma, pero no lo estoy viendo así, no lo estoy sintiendo así. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? En el medio experimento turbulencias porque me voy conociendo, voy empezando a trabajar sobre lo que me pasa, y al final, justamente el final es hermoso. Ya tengo esa claridad mental, esa confianza, ya evoluciono como persona. En síntesis, voy a tomar un poco de agua. Entonces, lo que yo decía anteriormente, ¿cómo desarrollamos esa conciencia en los momentos difíciles de tristeza y de desmotivación? O sea, en ese proceso, por ejemplo, en ese proceso turbulento en el medio que dice la frase, ¿cómo desarrollo esa conciencia? ¿Cómo me permito valerme a mí mismo? ¿Y cómo sigo teniendo esa claridad mental? Básicamente, dándonos el regalo de transitar ese proceso de turbulencia, de oscuridad, de sentirnos inseguros, y no esperar únicamente el resultado final. Precisamente este concepto es lo que vamos a seguir abordando en la siguiente hoja de teoría, así que te veo allá. Y es que precisamente, ¿qué quiere decir permitirme o darme el regalo de transitar el proceso? Sí, gente, abrí la ventana porque está haciendo un calor bárbaro, pero en síntesis. ¿Qué quiere decir esto de darme el permiso de transitar el proceso? Básicamente, de aceptar cómo me siento realmente. Acá dice, lo voy a hablar con un concepto que vimos en la clase 1. Primero lo voy a acomodar un poquito para que se vea bien. Ahí está. Como vimos en la clase 1, cuando enfrentamos alguna dificultad en la vida o no tenemos el mejor estado de ánimo,
solemos tapar esos baches. Es decir, básicamente, si yo tengo una discusión con mi jefe de trabajo, suelo ocultar o quiero tratar de ocultar o quiero sentirme bien inmediatamente. Si yo en esa discusión, por ejemplo, experimenté enojo, tristeza, frustración, desmotivación, instantáneamente quiero volver a sentirme alegre, autoconsciente o básicamente como me gustaría sentirme. Claramente tiene que ser así, claramente si no estamos teniendo el mejor estado de ánimo, como dice ahí, debemos hacer un trabajo para cambiarlo, pero en ese proceso de cambiarlo, el primer paso fundamental, básico, esencial y de hecho la causa por la que muchas personas suelen entrar en depresión, tienen ansiedad y se sienten disconformes consigo mismas es porque primeramente no reconocen cómo se sienten, no reconocen esos baches, no reconozco que me sentí frustrado, no reconozco que me sentí enojado, que me sentí desmotivado, que me sentí triste. ¿Por qué? Porque si yo en primer lugar no puedo aceptar cómo me siento realmente, no entiendo, no comprendo cómo me siento actualmente, ¿de qué manera pretendo cambiar? O sea, es literalmente como decir, como que yo te mande a cocinar milanesas, por ejemplo, y vos no sepas cómo cocinar. O sea, ¿de qué manera vas a poder hacer una rica comida, por ejemplo, si no sabes cómo cocinar? Acá es lo mismo. ¿De qué manera puedo cambiar mi estado de ánimo si ni siquiera sé cómo me siento en primera instancia? Con lo cual, ¿por qué solemos tapar esos baches? Acá voy a cambiar el resaltador. Porque básicamente solemos ocultarlos porque sencillamente no nos gusta sentirnos así. A nadie le gusta, yo retomando con el caso en mi caso en el deporte, obviamente a mí no me gustó, no me copó nada básicamente admitir que estaba inseguro, que me sentía inseguro, que no me sentía con confianza, que en el desarrollo personal, por ejemplo, en mi trabajo de desarrollo personal y conocerme a mí mismo, estaba siendo muy autoexigente conmigo mismo, me estaba autorrecriminando constantemente. Obviamente que a nadie le gusta sentirse así, pero justamente es lo que, me voy a dar de nuevo la primera hoja de teoría rápidamente, es esto de todo cambio es difícil al principio, turbulento en el medio y hermoso al final. Forma parte de ese proceso aunque no nos guste así. Acá dice también, para que lo voy a cambiar para que se vea bien, ahí está. Sin embargo, lo único que hacemos es crear más resentimiento, negativa y escasez interna que posteriormente reflejamos de forma externa. Esto lo veíamos un poco en la clase número 2. Si en primer lugar no acepto cómo me siento realmente, si por ejemplo no acepto que tengo resentimiento con una persona, por ejemplo, ese resentimiento después crece, aumenta su intensidad emocional y todo lo que tengo internamente, es decir, en mi relación conmigo mismo, todo lo que tengo en mi interior, posteriormente lo termino reflejando de forma externa. ¿Qué quiere decir de forma externa? Básicamente, si yo tengo resentimiento, te voy a transmitir resentimiento. Voy a transmitir resentimiento, voy a vivir en resentimiento, voy a trabajar con resentimiento, voy a entrenar con resentimiento. Todo lo que haga externamente es producto de lo que yo tengo internamente. Bueno, acá dice principalmente con nuestras actitudes y comportamientos. Es la forma como la forma en la que más se suele ver esto. ¿Por qué tapamos lo que bajo nuestro punto de vista no está bien? Porque queremos que todo termine ya. Esto que decimos anteriormente de esta ansiedad de querer ya sentirme inmediatamente bien. Si yo estaba enojado con esa discusión en mi jefe de trabajo, acá se guardó la grabación anterior, si yo estaba enojado con mi jefe de trabajo, quiero inmediatamente ya despejarme y seguir trabajando. Pero muchas veces tenemos que transitar ese proceso que tanto evitamos. ¿Y qué pasa cuando evitamos ese proceso? Que básicamente nuestro estado de ánimo empeora porque nuestras emociones crecen aún más, nuestras emociones negativas. Acá dice, queremos encontrar soluciones rápidas que nos saquen de ese estado de ánimo o situación en la cual nos encontramos. Y acá hay una aclaración importante, dice, ojo, no quiere decir que no te enfoques en las soluciones, que de hecho tiene que ser así, el principio fundamental que vimos en la clase 1. No quiere decir que no te enfoques en las soluciones, no quiere decir que enfoques en, por ejemplo, despejarte para cambiar tu estado de ánimo, sino que antes de despejarte, por ejemplo, para cambiar tu estado de ánimo, aceptas realmente cómo te sentís. Si vos te sentís enojado, antes de, por ejemplo, salir a caminar para despejarte, ya ir a caminar, por ejemplo, sabiendo cómo te sentís realmente. Porque vos podés salir a caminar, podés meditar, podés hacer una sesión de lo que sea, que si no aceptás en primer lugar las cosas como fueron y cómo te manifestaste, cómo se manifestaron tus emociones, las reacciones que tuviste, sencillamente ninguna forma va a ser suficiente para cambiar tu estado de ánimo en el largo plazo. Puede que, por ejemplo, no sé, con una copa de alcohol te olvides por un rato de tus penas emocionales, pero después al otro día te hace sentir peor. Básicamente de eso se trata. Acá dice, pero no te estás entregando el proceso. Vos perfectamente te puedes enfocar en la búsqueda de soluciones, pero siempre y cuando te entregues al proceso. Y la primera parte de entregarte al proceso es aceptar ese enojo, esa tristeza, esa bronca, esa frustración. ¿Por qué? Acá dice, ¿qué pasa cuando aceptamos cómo nos sentimos realmente? Que estamos en paz. De nuevo,
Retomamos al valor intrínseco que todo ser humano busca, estar en paz consigo mismo, estar en armonía consigo mismo. Inclusive por más de que esté enojado, triste, con bronca, esté frustrado, por más de que no me sienta alegre como tal, no hace falta que yo me siente alegre o feliz para estar en paz conmigo mismo. ¿Por qué? Porque ya no genero resistencias. Ya le doy la bienvenida al enojo, al miedo, a la tristeza. Ya lo acepto, y en consecuencia no tengo que andar cargando con esa mochila pesada de negar mis emociones, tapar cómo me siento, querer cambiar cómo me siento inmediatamente. Ya me saco esa mochila y de ahí sí me puedo enfocar en la búsqueda de soluciones. Acá dice, lo dejamos ir. Qué paradójico, lo negativo se transforma en positivo. ¿Por qué? Porque ya no hay resistencias. Ya no hay resistencias entre lo que estoy sintiendo y yo. Entre mis emociones y mis reacciones. Cuando se tiene la valentía, número 1, de admitir cómo me siento en el presente, cómo me siento ahora. Y número 2, de reconocer en dónde estoy, puedo ser feliz independientemente de la situación que esté viviendo. Porque sencillamente ya no genero esa resistencia, ya no cargo con esa mochila que veíamos anteriormente. Y acá, por ejemplo, puse algunos ejemplos para seguir destacando la importancia de este concepto. Yo, por ejemplo, no puedo generar más dinero si primero no me acepto incondicionalmente, si primero no acepto ese fracaso por cómo fue, esas habilidades como emprendedor, qué tengo que mejorar, cómo me sentí frustrado, me sentí motivado, me sentí inseguro porque yo me estaba contando la historia de que, por ejemplo, como fracasé, ahora mi familia no me va a valorar tanto, o se van a burlar de mí, de que de hecho es una creencia limitante que en la clase número 2 vimos cómo superarlas. No puedo conseguir otra pareja si primero no me acepto incondicionalmente. Si primero, antes de empezar a conocerme a mí mismo, antes de aplicar el autoconocimiento, no acepto todas las inseguridades que tengo. Yo, por ejemplo, no puedo mejorar como deportista si primero no acepto las razones o primero no reconozco por qué me sentí inseguro, por ejemplo. O otro caso, yo no puedo conseguir más seguidores si primero no me acepto incondicionalmente. Yo no puedo conseguir más seguidores en las redes sociales si primero no entiendo los motivos por los cuales quiero más seguidores en las redes sociales. Todo cambio externo, ya sea la pareja, ya sea el dinero, ya sea los seguidores en las redes sociales, ya sea ese emprendimiento, siempre viene del cambio interno, de lo más profundo, de esa, ¿cómo es este concepto? De esa victoria privada que decía Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, una vez que, ahí sí, aceptes cómo te sentís, reconozcas genuinamente y estés dispuesto a transitar ese proceso, ahí sí, rompete el lomo, trabaja como nunca y enfócate en las soluciones. Pero no te puedes ni romper el lomo, ni trabajar como nunca, ni entrar a tu mejor versión, ni enfocarte en las soluciones si primeramente no sabes de dónde vas a partir. Justamente acá dice, pero para obtener esa claridad mental, esa paz interior, primero hay que aceptar y dejar ir. Aceptar es lo que estamos viendo en esta clase y dejar ir las heridas de tu pasado principalmente es lo que vimos en la clase número 1. Acá voy a cambiar un segundo. Ahí está. Acá voy a cambiar un segundito para que se siga viendo esta parte de la teoría. Acá hay una frase que me encanta que dice, acá entramos en el concepto de la idea de evolución. Combinado con la siguiente postura. El pasado fue perfecto, el presente es perfecto y el futuro va a ser perfecto porque todo gira en torno al mismo eje, mi evolución como persona. Esto es literalmente lo que veíamos en el concepto de que en el corto plazo parece una dificultad, pero en el largo plazo es una oportunidad de progreso, es literalmente esto. ¿Por qué dice que el pasado fue perfecto? Porque si bien esa situación, ese divorcio, esa ruptura de pareja, por ejemplo, en el pasado te pudo haber hecho sentir mal, triste, inseguro, desmotivado y un sinfín de emociones negativas, en el presente y en el futuro te hizo evolucionar. Porque quizás si no pasabas por esa situación, ahora no tenías una mayor claridad mental respecto a vos mismo, no tenías una mayor claridad mental respecto a tus intereses, respecto a con qué clase de personas te querías rodear. O sea, si vos no transitabas esa experiencia que al principio era un garrón, quizás en el largo plazo no terminabas siendo la persona que eras hoy. Porque nuestras experiencias pasadas, ya sea que las hayamos interpretado de forma negativa o positiva, terminan haciéndonos evolucionar como personas en el largo plazo, tal y como veíamos anteriormente. Y acá voy a contar un caso, acá dice contar, te venden un futuro exitoso que ese mismo futuro lo puedes experimentar en el presente porque ya sos una persona exitosa. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que ¿cuántas veces te pasó que siempre te venden un futuro que en algún momento vas a alcanzar? O sea,
cuando tengas ese coche, cuando recibas ese aumento del sueldo, cuando apruebes ese examen, recién ahí voy a poder estar tranquilo conmigo mismo. Cuando consiga X cifras de seguidores en las redes sociales, recién ahí voy a poder estar en paz porque cumplí mi objetivo. O sea, siempre esos objetivos, esos resultados siempre están en el futuro y constantemente los perseguimos. Como te digo, no está mal perseguirlos. El problema es el de dónde los perseguimos. Una cosa es que, por ejemplo, yo quiera conseguir, por ejemplo, más seguidores en las redes sociales para expandir el impacto positivo que genera en el mundo a través del desarrollo personal. Y otra muy distinta, lo vamos a hacer en la siguiente hoja de teoría, y otra muy distinta es, por ejemplo, que yo quiera más seguidores en las redes sociales únicamente para decir que tengo más seguidores en las redes sociales, para decir que tengo 10.000, 100.000, 1.000.000 de seguidores en las redes sociales. Notificación del calendar. Con lo cual, las razones por las cuales hacemos lo que hacemos influyen significativamente después en qué tanta predisposición o qué tan felices, qué tan satisfechos, qué tan realizados personalmente nos encontremos. Yo me voy a sentir igual de realizado personalmente si el motivo por el cual, por ejemplo, retomando con el caso de las redes sociales, si mi motivo es que yo quiero más seguidores para expandir mi influencia para bien y la otra es para sencillamente presumir que tengo más seguidores en las redes sociales. Un motivo es completamente abundante y el otro es completamente escaso. Con lo cual, ¿y por qué digo en el futuro? Porque básicamente supone que tenés el objetivo de conseguir 100.000 seguidores en Instagram. Entonces vos lo conseguís. Ahora, cuando vos conseguís, lo más probable es que, número uno, no disfrutes realmente de tu logro. O sea, sí puede ser que te pongas contento por un breve periodo de tiempo y demás, pero automáticamente ya estás pensando en los 150.000 seguidores. Entonces, cuando vos llegues a los 150.000 seguidores, vas a quedar a los 200, a los 300, a los 500, a los 1.000.000 de seguidores. Y constantemente buscando algo producto de esa insuficiencia personal. Repito nuevamente. Está perfecto que te enfoques en el coche, está perfecto que te enfoques en los seguidores, en la plata y demás. Nadie te dice que no te puedas enfocar en eso. Lo que sí tenés que ver, en lo que tenés que pinchar más profundo, digamos, es en los motivos por los cuales haces todo lo que haces. Es en los motivos por los cuales yo quiero más seguidores. Es el motivo por el cual yo quiero el auto. Es el motivo por el cual yo quiero esa pareja, por ejemplo. Que eso es precisamente lo que vamos a ver en la última hoja de teoría. Así es. Por ejemplo, yo perfectamente puedo levantarme a las 5 de la mañana bajo el motivo de... Acá se guardó la otra grabación. Si no me levanto a las 5 de la mañana, no voy a tener éxito. Y acá dice, ya sos una persona exitosa, solo tenés que conectar y expandirte. Porque, ¿qué pasa? Si algún día, no sé, se te pasa alarma, tenés fiebre, por ejemplo, y necesitas hacer reposo, ¿qué va a pasar cuando te levantes más tarde? O sea, en verdad no vas a ser una persona exitosa o no vas a tener éxito porque no te levantas a las 5 de la mañana. Distinto es, por ejemplo, que yo me levante a las 5 de la mañana porque me gusta apreciar cada amanecer y me gusta apreciar ese momento de conciencia, de tranquilidad, porque genuinamente me dan ganas de levantarme a las 5 de la mañana. O sea, no me levanto a las 5 de la mañana ni porque ni un gurú me dice que si no me levanto a las 5 no voy a tener éxito, ni porque me tengo que levantar a las 5 de la mañana, ni porque está de moda levantarme a las 5 de la mañana, no. Porque me gusta apreciar los amaneceres y los momentos de conciencia que me traen esos amaneceres. Pero ojo, yo elijo, pero no necesito. Yo no voy a ser, por ejemplo, una persona infeliz porque me levante a las 7 de la mañana, porque pertenezca al club a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. Porque mirá qué paradójico, si fuera así, o sea, si yo me sentiría disconforme si no me levanto a las 5 de la mañana, sigo generando esa resistencia de la que hablamos anteriormente. Sigo recriminándome a mí mismo, sigo criticándome a mí mismo, sigo comunicándome cosas escasas, poco enérgicas, negativas a mí mismo, y sigo generando esa resistencia en mí mismo que en última instancia, en largo plazo, no me sirve de absolutamente nada. Con lo cual, por ejemplo, vamos con el motivo número 2. Tenemos entrenar, por ejemplo, para estar fuerte y tener abdominales, que perfectamente puede ser un motivo, pero existe un motivo mucho más capacitador, por ejemplo, de entrenar, si por ejemplo fuera entreno para reafirmar mi compromiso con mi salud física, espiritual y mental. Pero de nuevo, elijo, pero no necesito. O sea, yo elijo entrenar para fortalecer mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual, pero no sencillamente para estar más fuerte o tener abdominales. O sea, sí, que se entienda. Voy a estar más fuerte y voy a tener abdominales producto de mi compromiso con la salud física, mental y espiritual. Pero, por ejemplo, si mi motivo principal fuera únicamente para estar marcado, ¿qué pasa, por ejemplo, si algún día te enfermas y se te borran los abdominales? Si perdés fuerza, por ejemplo, ¿realmente vas a dejar de sentir ese compromiso con tu salud física, mental y espiritual? Ahí está la importancia de crear una mentalidad de abundancia. ¿Por qué? Porque los motivos por los cuales hacemos todo lo que hacemos, como dice acá, son los resultados que obtendremos. O sea,
Si yo me enfermo y después me recrimino porque perdí fuerza y me siento inseguro por eso, evidentemente mi motivo era escaso. ¿Por qué? Porque partí del miedo de que yo necesito los abdominales para justamente tener motivos para entrenar, por ejemplo. Distinto es de que yo reafirme mi compromiso con mi salud física, por ejemplo. Ahora, vamos con un último ejemplo, en este caso dinero. Ganar, por ejemplo, $5.000, que puede ser, que el primer motivo puede ser, por ejemplo, agregarle un cero a la cuenta bancaria. O el motivo número 2 puede ser, por ejemplo, viajar con mi familia, hacer regalos a mis seres queridos, formarme, pagar formaciones caras, pero que tengan conocimiento, por ejemplo, de alto valor. Y es que es todo paradójico, porque, por ejemplo, agregarle un cero a tu cuenta bancaria, literalmente no cambia nada. Lo único que cambia es hacer esto, o sea, yo tengo un cero más en la cuenta bancaria y por tener un cero más en la cuenta bancaria puedo viajar con mi familia, puedo hacer regalos a mis seres queridos, puedo, por ejemplo, invertir en formaciones. Pero el motivo como tal de tener un cero en la cuenta bancaria para, por ejemplo, presumir que tengo más números, no te sirve absolutamente nada, te hace sentir más insatisfecho. La herramienta que te da tener, por ejemplo, un cero más en la cuenta bancaria es todas estas posibilidades. Con lo cual, para crear una mentalidad de abundancia, siempre ten en cuenta los motivos del por qué haces todo lo que haces. Si partís desde el miedo y la escasez, o si partís desde el amor y desde la abundancia. Y acá vamos con una última aclaración para cerrar esta clase. Ahí lo voy a acomodar para que se siga viendo bien. Y obviamente, como decía anteriormente, esto no quiere decir que no me enfoque en hacer más plata, en viajar, en tener más coaches, en tener más amigos. Se trata de el dónde lo haces y qué tanta seguridad tenés en todo momento. Como decíamos anteriormente, saber quién sos a la perfección, tanto cuando tenés esos resultados que querías, como cuando no. Cuando las cosas están yendo bien o cuando la tenés que remar un poco más. Cómo uno elige reaccionar y accionar ante todo momento frente a todo lo que experimenta. Contar mi caso. ¿De dónde daba por el cáncer de visitas? Bien. Ya para cerrar, termino con esto. Yo soy creador de contenido y en la creación de contenido en las redes sociales es muy fácil desviarse y centrarse únicamente en los números, en la cantidad de visitas, en el tiempo de reproducción, en los seguidores que tengo, básicamente en todos los datos que te ofrecen. Y claro, ¿qué pasa cuando...? O sea, obviamente eso es importante porque te da una métrica, te da un panorama de referencia de qué tan efectivo está haciendo tu trabajo. El problema es que cuando únicamente te centras en eso, que en su momento a mí me pasaba. Yo hacía videos para ver qué tantas visitas tenían o esperaba a ver cuándo se me pegaba el próximo video con visitas o qué tantos seguidores sumaban. ¿Cuál era el problema de eso? Básicamente de enfocarme completamente en eso, que me estaba desviando de mi verdadero enfoque, mi verdadero enfoque, o sea, el motivo literalmente por el cual estoy creando estas clases de autoconocimiento, por ejemplo, es para ayudar a las personas a conocerse, a seguir ampliando mi influencia para bien, a seguir generando ese impacto positivo en el mundo, en el desarrollo personal, que en última instancia es mi propósito de vida. Obviamente que si esta clase la ven 15.000 personas va a ser mucho mejor que la vean 200, pero sé que si por ejemplo la ven 10, 15, 20, 200, 1000 o 100.000 personas, yo sé que independientemente del número ya estoy impactando positivamente en la vida de las personas, más allá de lo que una métrica me puede indicar, por ejemplo. Con lo cual, ahí está desde el dónde lo doy, si lo doy desde las visitas o desde la influencia positiva. Básicamente en eso se centra. Si querés, enfócate en las visitas, en los seguidores, en los coches, en todo lo que vimos anteriormente, pero siempre siendo consciente desde dónde das. Y por supuesto, siempre toma acción. Concepto fundamental, sin la toma de acción no se consigue absolutamente nada. Cerramos las clases de autoconocimiento. Ya sabes que si no viste la clase número 2 ni la clase número 1, la vas a tener en la descripción. En la clase número 1, básicamente, aprendes a cómo liberarte de las heridas de tus pasados, aquellas personas, situaciones, contextos y personas que por ahí repercutieron de manera negativa en tu vida y seguís cargando en el presente. En la clase número 2 son preguntas y actividades para conocerse más a uno mismo, encontrar ese sentido de la valía personal, de la seguridad personal, fortalecer tanto tu autoestima y tu confianza en vos mismo. Y en esta clase número 3 viste cómo crear una mentalidad de abundancia y cómo superar los distintos momentos difíciles, ese proceso turbulento que después termina siendo hermoso al final, tal y como veíamos en la frase. Un nuevo proyecto finalizado. Me encantó personalmente grabar estas clases de autoconocimiento. Espero que realmente les aporte mucho valor. Y recuerden tomar acción, como decía ahí, y aplicar todo lo que aprendan. Obviamente que por ahí fue muy rápido. Quizás creo que hay muchísima data para bajar en estas clases.
las puedes ver de nuevo, puedes tomar apuntes, puedes hacer absolutamente todo lo que quieras, siempre y cuando te ayude a progresar y evolucionar como persona. Ahora sí, muchísimas gracias, que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo video.